Filipenses 2:8, hermano, dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Morir como hombre no fue fácil para el Señor Jesús. Sin embargo, ¿verdad? La Biblia dice en Filipenses 2:8 que Él obedeció en todo y no falló, aún hasta para ir a la cruz a morir por ti y por mí, estando en la condición de hombre. En una ocasión, ¿verdad?, el diablo lo tentó al Señor y le dijo que Él tenía a su disposición a todos los ángeles y Él quería. Incluso vemos, ¿verdad?, en la Escritura cómo el Señor siempre mencionó, ¿verdad?, que toda la autoridad le era dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él, en su condición de hombre, también era divino. Y también nos enseña, ¿verdad?, que el Padre estaba en Él, y lo demostró con hechos, ¿verdad?, de que Él tenía poder, autoridad, aún sobre los espíritus inmundos, aún sobre enfermedades. Sin embargo, ¿verdad?, en cuanto al plan de Dios, al plan que Dios tenía para el mundo, el Señor obedeció y fue fiel hasta la muerte. Y dice que fue una muerte no como cualquier muerte, fue una muerte vergonzosa, hermanos. Fue una muerte dolorosa, vergonzosa, porque a la cruz solamente iban a morir los malhechores. A la cruz solamente iban a morir los asesinos, aquellos que habían causado un gran mal, un gran pecado. Lo llevaban a la muerte de cruz. Ya las prisiones no les servían a esa clase de malhechores. Tenían que llevarlos a la muerte, y la cruz era la forma más vergonzosa de que esta gente murieran, porque estaban ahí colgados y la gente los miraba allí como nada, esperando su muerte. Al Señor no solamente le humillaron de esa manera, se burlaron de Él los soldados romanos, le escarnecieron, dice la Biblia, lo traspasaron con una lanza en su costado, le pusieron una corona de espinas en la frente, burlándose de Él, hermano. No fue cualquier muerte. Y el Señor sabía lo que iba, porque unos días atrás le había dicho a los discípulos que Él podía destruir el templo y volverlo a levantar. Se estaba refiriendo a su muerte. Él sabía lo que iba, incluso cuando los soldados romanos fueron a prenderlo. Él sabía lo que seguía para Él. Cuando habla ahí esas pequeñas dos frases, que se haga tu voluntad, no la mía, a mí me llama la atención, hermano. Porque a veces nosotros luchamos con esa situación. Queremos hacer la voluntad del Padre, pero nos cuesta trabajo. Amén. Nos cuesta trabajo, hermano, gloria a Dios. Y a veces, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, nos duele, o como pudiera decirlo, o sabemos pues que tenemos a veces que hacer la voluntad de Dios, pero a veces que pensamos, ¿verdad?, que tal vez exista otra manera, gloria a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Pero en este caso el Señor, ¿verdad?, nos dio el ejemplo de que sí, Él podía haberse salvado. El Señor podía salvarse, podía librarse de la muerte, de aquel momento tan vergonzoso, pero no lo quiso hacer. ¿Saben por qué? Porque Él conocía la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Él obedeciera hasta la muerte. La voluntad era que Él tenía que morir para perdón de los pecados de todo el mundo, de nuestros pecados. Esa era la voluntad del Padre. Por eso en San Juan capítulo 3 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero imagínense la humanidad de Jesús, hermanos, cómo estaría el Señor ahí sabiendo que iba a enfrentar a la muerte en unas horas, y que iba a ser una muerte difícil, una muerte de cruz. Damos gloria al Señor Jesucristo. Entonces Él nos dio el ejemplo. ¿Por qué nosotros debemos obedecer al Señor? Amén. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio. Vamos a leer primera de Samuel capítulo 15, por favor, para gloria de Dios. En el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Sí le agrada al Señor, le agradaban las víctimas y los holocaustos, le agradaban aquellos corderitos sacrificados, le agradaban al Señor ese tipo de sacrificios. Amén. Ese tipo de holocaustos lo vemos en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento. Pero dice la palabra, una revelación en ese momento, ¿verdad? A la iglesia le dice, ¿verdad?, que la obediencia es algo importante, hermano. Gloria al Señor. Pero ¿en qué cosas debemos nosotros ser obedientes, hermano? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué cosas debemos de ser obedientes? Porque a veces nosotros calificamos, ¿verdad?, las cosas en las cuales creemos que Dios se va a agradar si obedecemos. Y todos tenemos, ¿verdad?, a veces intenciones diferentes, pensamientos distintos. Amén. Incluso nuestra vida es diferente, cada uno. Y a veces nos identificamos más, ¿verdad?, con alguna persona porque vemos que su vida, su forma de pensar es muy parecida a la de cada uno de nosotros, a la mía. Amén. Pero en esa situación nosotros no podemos calificar qué cosas son las que le agradan a Dios y qué cosas no. Debemos ir a la Escritura y darnos cuenta a qué se refiere la Escritura cuando habla de obediencia. Amén. Vamos a leer, ¿verdad?, en Primera de Pedro para entender esto sobre la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puros, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No puedo desmenuzar cada una de estas partes, pero sí, enfocándolo al tema ahora que estamos mirando, podemos decir lo siguiente: el obedecer a Dios nos purifica. ¿Amén? Nos purifica. Por eso dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces, presentar ayunos, presentar alabanzas, está bien. Esta semana me voy a abstener de mirar televisión. Qué bueno, eso va a afectar su vida espiritualmente de una manera santa, porque hay menos distracciones, menos influencia del mundo, hay más conexión con la presencia de Dios. Usted podría también hacer un sacrificio, decir: voy a hacer un sacrificio y voy a guardar este dinero para yo donarlo a la iglesia, para la obra de Dios, para la construcción. Es muy buen sacrificio, ¿verdad? Eso Dios lo va a tomar en cuenta, lo va el Señor a tener en cuenta ahí, ¿verdad? Cuando el Señor vaya a pagarle ese sacrificio. Vamos al Señor Jesús. Cuando hacemos una obra de caridad, que regalamos ropa, zapatos, comida, está muy bien. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pero sigue insistiendo la Escritura en que la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Y la obediencia nos lleva también a una purificación. Es como un lavamiento, como cuando nosotros andamos 3, 4 días sin bañarnos. Yo no sé si algunos lleguen a tantos días así, gloria a Dios. Pero cuando una persona llega a 2 días, 3 días sin bañarse, como que necesita el baño, ¿verdad? Limpiarse, ir a la regadera y que caiga, ¿verdad?, todo el sudor, todo aquello que incomoda a la persona. Entonces la purificación, el lavamiento, se cumple a través de la obediencia. Y luego dice que es mediante el Espíritu. Mire qué cosa tan hermosa. El Espíritu Santo, cuando ve que nosotros somos obedientes a Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos lava, nos limpia, desde el interior nos regenera el Espíritu. Eso dice que el Espíritu, mire, ya apareció. Gloria a Dios.
Por eso dice que el Espíritu da vida. Amén. El Espíritu vivifica. Siempre la Escritura habla sobre el Espíritu, cómo el Espíritu nos hace mirar las cosas desde una perspectiva espiritual, celestial. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu nos separa de lo terrenal, de lo carnal, nos separa de este mundo físico. Eso hace el Espíritu en nosotros. Cuando la presencia de Dios nos llena, nos inunda. David se refería a nuestro cuerpo como una copa. Cuando la copa está rebosando, dice David, ¿verdad? Nuestra copa está llena. Y el Señor habló, ¿verdad?, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada del Espíritu. Amén. Dice 1 Pedro 1:22: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu. Pero hay una razón para qué. Amén. O sea, no es que el Señor quiere que estemos limpios, purificados solamente nomás para que sí. Dice que hay una razón, y es para que el amor fraternal no sea fingido. Amén. El amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? Hay 4 clases de amor. El amor parental, por nuestros hijos, por nuestra familia, amén, por nuestros parientes. Existe el amor de pareja, el amor por nuestra esposa o por nuestro esposo, que es otro tipo de amor. Existe también el amor fraternal, que es el amor hacia nuestros hermanos en la fe. Y existe el amor que le tenemos a Dios directamente. Entonces, ese amor, aunque es el mismo amor, se manifiesta de diferente manera en la manera como amamos. Yo no puedo amar como amo a mis hijos de la misma manera como amo a mis amigos. Los amo a los dos, pero evidentemente el tipo de amor con el que amo a mis hijos es un amor más sanguíneo, es un amor más ligado, gloria a Dios, más ligado a la sangre, al parentesco, al que uno rápido saca la casta por la familia, por los hijos, amén. Pero también existe un amor fraternal. Y ese amor fraternal dice que ahí envía el Señor bendición y vida eterna cuando nosotros cuidamos la unidad en el Espíritu. Amén. Entonces, el amor fraternal es importante y el Señor quiere que lo purifiquemos a través de la obediencia, que aprendamos a ser obedientes a Dios para de esa manera guardar la unidad y el amor fraternal. Y luego dice, por si había dudas, amándoos unos a otros. ¿Cómo dice? Entrañablemente. O sea, desde tus entrañas, de nuestras entrañas, o sea, todo nuestro ser, no de labios, no por encimita, sino de verdad con todo nuestro ser. Ese es el verdadero amor que el Señor quiere mirar en la iglesia, en los hermanos. Ese amor. Y luego dice, de un corazón puro. Entonces, lo que Dios quiere es purificar nuestros corazones, y una de las maneras de purificarlo es a través de la obediencia al Señor, de la obediencia a Dios. Y luego dice, siendo renacidos, o sea, naciendo otra vez, entendiendo. Amén. Y luego dice, no de simiente corruptible, es decir, no como nacen los bebés, ¿verdad?, de las personas, de la carne, sino del incorruptible por la palabra de Dios que vive, por la Escritura, y permanece para siempre. Ahora sí vamos a Jeremías, por favor. Jeremías 42:6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, a cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios vaya bien. ¿A cuántos les gustaría que les fuera bien? A ver, levante la mano. Yo quiero ser el primero. Yo quiero que me vaya bien. Amén. Entonces, para que nos vaya bien, dice el Señor que debemos de aprender a obedecer. Y el mejor ejemplo que tenemos de obediencia nos lo dio nuestro amado Señor Jesucristo. Al ir a morir a la muerte de cruz, pudiendo haberse librado de la muerte, no lo hizo.
sino que obedeció. Porque había un plan divino para usted y para mí, para la humanidad. De la misma manera, el Señor tiene un plan divino en este tiempo, en este momento, para el mundo, a través de su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros que estamos aquí presentes, algunos hermanos que faltaron, que no están, somos la iglesia del Señor, y Él tiene un plan divino, un plan para el mundo, en el que Él nos está tomando en cuenta y nos está considerando a purificar, nos va a limpiar y quiere que perfeccionemos el amor entre nosotros porque nos quiere usar. Y la manera como Él nos está diciendo que lo hagamos es que le obedezcamos a Él, que obedezcamos a Dios. ¿A quiénes debemos obedecer? ¿O a qué debemos obedecer? Porque a veces creemos, vuelvo a insistir como mencioné al principio, que lo que yo tengo en mi mente, eso es lo que se debe obedecer. Pero todos tenemos parámetros diferentes de en qué podemos obedecer. Pero vamos a apegarnos a la Escritura, lo que el Señor dice que debemos obedecer. Si usted quiere obedecer más todavía en algo que a lo mejor no está escrito, pero usted lo interpreta como que es parte de la obediencia a Dios, adelante. El Señor dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Si usted quiere santificarse en algo, santifíquese aún más todavía. Yo le aplaudo su valor y le digo: adelante, hermano. Pero si no es un asunto en el cual el Señor, ¿verdad?, haya dejado con claridad en la Escritura que debemos obedecer y que no conviene, hermanos, juzgar a los demás, amén, o juzgar a otros. Gloria a Dios. San Juan capítulo 14, versículo 13. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces aquí dice que el Señor Jesús dijo: el que me ama, que guarde mis mandamientos. Amén. Y al guardar estos mandamientos que el Señor enseñó, vamos a recibir otro consolador, otro espíritu, que es el Espíritu Santo. Y ya vemos, ¿verdad? Ya el Señor reveló qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y cuál es el fruto del Espíritu Santo. Pero el Señor lo que dice: guarden mis mandamientos. ¿Qué mandó el Señor? Bueno, no lo puedo explicar ya por cuestión de tiempo. Tal vez lo explique en el video, gloria a Dios. Pero si usted revisa los evangelios, usted se va a encontrar cuáles fueron los mandamientos del Señor. Amén. Entonces, lo primero que debemos de guardar como fundamento y como base es lo que Jesús mandó. Y las enseñanzas de Jesús no están tan fáciles, hermano. Porque ¿a quién le gusta, va a poner la mejilla derecha cuando le golpean la mejilla izquierda? ¿A quién le gusta ir 2 millas con alguien que te obliga a ir 1 milla? A nadie. A nadie nos gusta eso. Eso es más difícil. Entonces, número 1, ¿qué debemos obedecer? Lo que el Señor dijo: guarden mis mandamientos. Empezamos por ahí. No puedo extenderme más, pero vamos a leer Romanos capítulo 1, por favor. ¿Puedes dar agua, por favor? Amén, hermano. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. La obediencia a la fe. El Señor Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decirle incluso a este monte: muévete de acá para allá. Y Pablo habla sobre la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y siempre hablaron los apóstoles de que nos guardáramos en la fe. Amén. Si nos guardamos en la fe, el Señor, gloria al Señor, nos va a purificar, nos va a lavar. Esas son las cosas que debemos de obedecer. Los mandamientos del Señor Jesús. Guardar la fe. ¿Qué es guardar la fe? Creer en el sacrificio del Señor. ¿Qué es guardar la fe? Saber que el Señor es todopoderoso. Darle lugar al Señor, ¿verdad?, que obra en nuestra vida. Eso es guardar la fe. A veces nos falta, hermanos, la fe. A veces nos falta. Amén. A veces, ay, Señor, nos sentimos como que nos falta la fe, hermanos, gloria a Dios, para resolver un problema, para que algo ocurra. Pero el Señor dice que obedezcamos. Y en la obediencia que el Señor quiere, dice: obedézcanme en la fe. O sea, créanme. Crean. Otra situación, ¿verdad?, que vamos a leer ahí mismo en Romanos, para aprovechar. Dele adelantito, capítulo 13.
capítulo 13, por favor, versículo del 1 al 5. Aquí el Señor nos dijo también qué es lo que debemos de obedecer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Amén. Y a las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Sigamos leyendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Por Dios, dice. Amén. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En eso también debemos obedecer a nuestras autoridades superiores, porque a las autoridades dice que están puestas por Dios. Amén. Están puestas por Dios. Y, gloria a Dios, el Señor les ha concedido que ellos juzguen. Entonces dice que seamos buenos, que obedezcamos a las autoridades superiores si queremos, ¿verdad?, la bendición de parte de Dios. Y en este caso se refiere más a las autoridades civiles. Vamos a leer en Hebreos capítulo 13, para gloria de Dios, ya voy a terminar. Estamos mirando, si están viendo, hermanos, cómo no se refiere a algunos mandamientos que nosotros pensamos a veces. Entonces entendemos que la obediencia va ligada a esa línea que el Señor quiere para bendición de la humanidad y de la iglesia también y de todo. En Hebreos capítulo 13 le mencioné, 13 versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Pero también menciona ahí la palabra obediencia. Entonces, obedecer, hermanos, la obediencia. Entonces, pues los pastores, ¿verdad? Un día nos va a parar el Señor enfrente y nos va a pedir cuentas. Alabamos al Señor. A ningún otro hermano en la congregación le va a pedir cuentas por los demás. En Efesios capítulo 6, versículo 1. Los hijos deben obedecer a los padres. Ese es un mandamiento también. Entonces, los hijos deben obedecer a los padres. No importa si tienes 70 años, si tu padre vive, tienes que obedecer. Fíjese cómo dice la escritura. Mire, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice: hijitos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero sí añade en el Señor. Si su padre es mundano y le quiere obligar a hacer cosas mundanas o paganas, pues ahí no aplica el versículo. Amén. Pero si el padre le pide obediencia en asuntos relacionados con Dios o con el Señor, eso es justo que ustedes obedezcan. Y no solamente en asuntos relacionados con Dios, mientras sean las normas, ¿verdad? Gloria a Dios, es bueno obedecer a los padres, porque eso es justo. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si quieres vivir muchos años sobre la tierra, honra a tus padres. A veces no es la obediencia, a veces no es, pero le digo, ahí debe uno de valorar si es en el Señor o no. Pero si no es en el Señor o no es para bendición espiritual, gloria a Dios, podemos prescindir de la obediencia. Pero sí te pide que honres a tu padre y a tu madre, no los deshonres, porque ese es el primer mandamiento
con promesa. Damos gloria al Señor. Y el otro, pues, lo que mencionaba ahorita, a los patrones, a los que están por encima de nosotros como jefes, como la autoridad de nosotros, tenemos que obedecerlo, hermano. Allí mismo en el capítulo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí voy a dejar el mensaje. Dios les pague. Gloria a Dios.